La historia es la historia de Seche. Es la historia de una bella mujer, altiva, cultivada, perteneciente a una de las familias más poderosas de esa vieja Europa. Esta es la historia de una muchacha que quiso enfrentarse a su infernal presente, agarrándose con fuerza a magias paganas y ritos ancestrales. Una mujer que acabó transformándose en la reencarnación del mal absoluto, un recuerdo que todavía perdura en el lugar donde se desató el horror. Exebet Bathory vino al mundo porque a veces los dioses son así de juguetones, el 7 de agosto de 1570, en el castillo de Seche, en las faldas de los pequeños Cárpatos, que pese a su nombre se elevaban a los cielos dejando entre la espesura de sus bosques, como piojos en cabello enmarañado, un corpus de leyendas que poco invitaban a recorrer sus senderos caída la noche. Por aquel entonces, esta tierra pertenecía a Hungría, país en el que una de las familias más poderosas era precisamente la de la recién nacida. Su árbol genealógico se remontaba a tiempos muy lejanos, y su mera contemplación infundía respeto. Era hija de Anna Bathory, a su vez, por aquel entonces, hija de Esteban Bathory, voivoda de Transilvania, una suerte de príncipe de esta región que por aquel entonces pertenecía al reino de Hungría, y su padre, Jorge Bathory, era primo de Anna, que a estas alturas de su vida contraía matrimonio por tercera vez. Su infancia transcurrió tranquila, salvo por las constantes crisis epilépticas que hasta los 5 años más o menos sufrió. Aquello cesó. Exebet creció en un entorno de grandes riquezas, y cuando contaba con 11 primaveras se convirtió en una joven cultivada en las más diversas disciplinas, cuyo blanco rostro competía con las nieves de las alturas, y cuyos ojos negros eran de una profundidad enigmática, hipnotizante, maligna. Fue a esa edad cuando su padre decidió comprometerla con el heredero de otra de las casas más laureadas del reino, los Nadasdy. Así las cosas, un año después, marchó al castillo de sus familiares políticos para que fuera congeniando con su prometido Ferenc. En 1575 contrajo matrimonio con el muchacho, en una ceremonia de gran pompa y boato, a la que incluso invitaron al emperador Maximiliano II, que a última hora no pudo acudir. La consagración se ultimó tomando Ferenc los apellidos de su esposa, por ser estos de un rango más elevado que los suyos, porque en ese tiempo pocos eran los que podían competir en abolengo y poder con los Bathory. Y así los recién casados decidieron instalarse en el viejo castillo Seche, rodeados de una pequeña población de apenas 3000 almas que poco después empezaría a mermar. La sangre rejuvenece. Pasaron los años y con ellos la distancia entre Exebet y Ferenc se fue haciendo cada vez más grande. Él estaba demasiado tiempo fuera del hogar, guerreando en las diferentes cuitas que por entonces asolaban esta región fronteriza con el temible imperio turco. Su fiereza en el combate le hizo garante del título de caballero negro de Hungría, cuando lo que realmente estaba oscureciendo era el alma de su esposa. Así pues, el 4 de febrero de 1604, Ferenc, víctima de una infección a la que los cronistas no han sabido poner nombre, falleció en el frente y dejó a Exebet aún más sola con apenas 44 años, y entonces se abrió la puerta del infierno. El cuerpo de la mujer ya no presentaba la lozanía por la que había sido envidiada en las cortes de media Europa, así que en manos de su fiel sirvienta Dorco, una mujer versada en las artes oscuras,
y que tiempo atrás se ocupaba de satisfacer la avidez sexual que su señora mostraba hacia ambos sexos, la empezó a introducir en el mundo de la magia negra, convencida de que de esta manera jamás le llegaría la maldición de la vejez. Durante un tiempo el castillo se llenó de magos, nigromantes y alquimistas que buscaban esa eterna juventud para sus mecenas, pero los resultados eran infructuosos hasta el día en que dieron con el elixir que la mantendría tersa y joven para siempre. La hechicera aseguró que la sangre de las doncellas vírgenes, siendo el último remedio al que acudir, era el más efectivo, y Etchevet, obsesionada como estaba, no dudó a la hora de aceptar la propuesta. Así, en apenas 5 años acabó con la vida de más de 600 jovencitas que eran secuestradas y recluidas en los sórdidos sótanos del castillo, en el que poco después participaban como tristes protagonistas del festín de sangre de la condesa. Abiertas en canal, la sangre rebosaba de venas y arterias como un manantial, y Etchevet, en un deleite infernal, se apostaba bajo las moribundas, dejando que el líquido sanguíneo empapase su cuerpo desnudo. En un tiempo en el que la leyenda y la realidad caminaban juntas de la mano, la desaparición de tantas jovencitas del cercano pueblo se empezó a achacar a la presencia en la región de un Strigoi, un vampiro que durante la madrugada salía de la Tierra Santa del cementerio para hacer de las suyas. Pero años después hubo quien sospechó de la condesa, ya que apenas salía de su castillo, y ante la creciente angustia de la población, el rey Matías II encomendó al conde Turzó, a la sazón primo de esta, que realizase una investigación. Fue de este modo como salieron a la luz los dantescos actos llevados a cabo durante años en las mazmorras del castillo de Cetche. El noble hallazgo fue de decenas de cadáveres de muchachas. El noble halló decenas de cadáveres de muchachas en diferentes estados, y otras tantas que habrían sido torturadas, unas moribundas y otras que lograron salvarse. De este modo se puso fin a las tropelías de la llamada bestia de Cetche. La condesa sangrienta fue juzgada en 1612 en la ciudad de Vitka. Sus colaboradores condenados a muerte, y ella, gracias a su extensa genealogía, logró esquivar el mismo final, pero no la pena. El juez determinó que debía permanecer en las mazmorras en las que había cometido sus horrendos crímenes de por vida, emparedada, con solo un resquicio para introducirle la comida. 4 años después, Etchevet Pachori partía hacia horizontes mejores. En este tiempo no había vuelto a hablar con nadie ni a ver la luz del sol. Había muerto la mujer, pero nacía la terrible leyenda que todavía hoy empapa las paredes del castillo de Cetche, en el que los lamentos de las doncellas desangradas y la figura estilizada de la demoníaca condesa aún se manifiestan como un vestigio pasado de algo que nunca jamás se debería repetir. ¿Dónde está Cetche? Cetche, Eslovaquia. En la actualidad, Kachtis, antigua Cetche. Es hoy una pequeña aldea al oeste de Eslovaquia, cuya población, como en la época de Báthory, apenas si supera las 3.500 almas. De ver, los pequeños Cárpatos atraviesan el país de un extremo al otro. En sus laderas se elevan fortalezas como Bielý Kamen, a 15 kilómetros de Bratislava, o Smolensk, una de las más bellas de esta parte de Europa. También conocido como
El castillo de la bestia de Cech. Bueno amigos, pues aquí terminamos nuestra grabación de hoy. Esperando que os haya gustado, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas noches.